Hola a todos, seguimos con este tutorial de LibreCAD. En esta ocasión traemos las coordenadas. Dentro de LibreCAD podemos ocupar coordenadas rectangulares, absolutas y relativas, y coordenadas polares, absolutas y relativas. Las coordenadas rectangulares, vamos a empezar por este tema, pero antes vamos a tocar el tema del plano cartesiano. Lo hemos visto desde la secundaria, la preparatoria, la carrera. Este plano cartesiano consta de dos rectas perpendiculares entre sí. Tenemos una recta horizontal, una recta vertical a 90 grados perpendiculares. Estas rectas tienen un punto de intersección. Aquí podemos ver otro plano. Aquí tiene un punto de intersección. A este punto se le llama origen de coordenadas. Comúnmente se le asigna 0 en Y, 0 en X, entonces es la coordenada 0,0. Al ser una cruz tenemos 4 cuadrantes, 4 áreas divididas por las líneas. Aquí tenemos un área, aquí tenemos otra. Son 4 cuadrantes. El primero es positivo, positivo, ya que en X, si me muevo a la derecha, va aumentando la numeración. Si me muevo hacia arriba en Y, aumenta la numeración, es positivo. Todos los números en este lado son positivos. En el segundo cuadrante, X al ir a la izquierda empieza a disminuir, pasa por 0 y empiezan valores negativos. La Y sigue siendo hacia arriba, valores positivos. De este lado, X negativo, Y positivo. En el tercer cuadrante, la X hacia la izquierda, negativa. Y hacia abajo, negativo. Tenemos que las coordenadas van a ser negativo en Y y negativo en X. Y en el cuarto cuadrante, X va hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Y va hacia abajo, por lo tanto es negativo. Cuando marcamos un punto en el plano cartesiano, debemos darle su valor en X y en Y, ya que un punto podemos proyectarlo hacia los ejes y justo donde choca con el eje tiene un valor según la escala que estemos manejando, y ese es el valor que se le debe de asignar en X y en Y. Todos los valores en X son las abscisas y en Y las ordenadas. La convención para indicar un punto es el nombre del punto, su valor en X, su valor en Y. Eso es la convención en matemáticas. Ahora vamos a ver en LibreCAD. Las coordenadas rectangulares absolutas tienen como origen el eje coordenado que aparece en la hoja. Ustedes han visto que cuando creo un dibujo nuevo, en la parte inferior de la hoja de trabajo, del área de trabajo, aparece este símbolo donde la intersección es 0,0. Para trabajar en coordenadas absolutas debemos de tomar este punto como origen y a partir de ahí definir puntos y las intersecciones con X y con Y. Para trabajar con estas coordenadas en LibreCAD debemos escribir simplemente el valor en X, el valor en Y. Como había explicado, deben de ser las distancias en X y en Y respecto al origen de la hoja. Aquí tenemos unos ejemplos.
Este es el origen, aquí intersecta 0,0. Para definir este punto, nos movemos 2 en X, aquí choca en 2 y aquí choca en 3. Entonces es X2, Y3. Tenemos un punto en el segundo cuadrante, 3 negativo en X, 1 positivo en Y. En este punto tenemos que nos movemos 1 en X negativo y 1 en Y negativo. En el cuarto cuadrante nos desplazamos 3 en X y menos 2 en Y. Tenemos las coordenadas de los 4 puntos aquí dibujados. Aquí tenemos otro dibujo con un punto en 2,3, menos 2,3, menos 2, menos 1 y 2, menos 1. Son 4 puntos en los 4 cuadrantes, pero si yo empiezo a trazar líneas que toquen estos puntos, va a surgir un cuadrado. Cuando pasemos a la interfaz, vamos a trabajar con líneas para empezar a hacer los primeros dibujos con coordenadas. Las coordenadas rectangulares relativas son otra forma de trabajar en LibreCAD. En este caso, si recuerdan en los videos anteriores, aparecía esta marquita, que es un pequeño plano coordenado. En las relativas, cada que yo hago una acción de dibujar algo, genera este plano y es este el nuevo origen en relativas. Cuando yo marco otro punto, se moverá a la siguiente posición y ese va a ser ahora el nuevo origen. En dibujos que tienen muchas líneas rectas ortogonales, llega a ser útil ocupar coordenadas relativas porque solo nos desplazamos dentro del eje en el cual va la línea. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Para trabajar con coordenadas rectangulares relativas, ocupamos arroba, valor en X, coma Y. Aquí tenemos el cuadrado de hace rato. Para dibujarlo con coordenadas relativas, debemos de indicar el primer punto en absoluto. A partir de ahí ya podemos ocupar coordenadas relativas. De este punto me quiero mover hacia acá. Es de 2 a menos 2, entonces son 4 lugares. Hacia la izquierda son menos 4 en X y en Y no tuve desplazamiento, entonces lo dejo en 0. Si yo me quiero mover de aquí hacia abajo, tenemos que en X no me muevo y en Y es menos 4. Recordemos que este es ahora 0,0, entonces no me muevo en X, 0. Si me estoy moviendo en Y, menos 4. Porque voy de 3 a menos 1, menos 4. Ahora me quiero mover hacia la derecha. Son 4 en X y en Y no me desplacé, entonces es 0. Y por último, debo de regresar para terminar mi cuadrado, entonces es 0 en X, aquí me quedo quieto, y solo me muevo hacia arriba en Y, que son 4 unidades. Podemos ver que es relativamente sencillo ocupar este tipo de coordenadas para dibujar el cuadrado. En la forma absoluta tengo que conocer todo respecto a este punto. En relativo, cada punto es el nuevo origen, entonces ya puedo yo calcular si solo me muevo en X, si solo me muevo en Y, cuánto debo desplazarme y con los signos hacia qué dirección. Existe otro tipo de coordenadas en geometría.
que son las coordenadas polares. Estas coordenadas trabajan igual con un origen y distancias. La diferencia es que yo al colocar un punto, ahora voy a medir su distancia al origen directamente y el ángulo al que está. Tomo X positivo como origen para los ángulos. Si estoy en el primer cuadrante, va de 0 a 90 grados. Si estoy en el segundo cuadrante, va de 90 a 180. Si caigo en el tercer cuadrante, voy de 180 a 270. Y si estoy en el cuarto cuadrante, voy de 270 a 360 grados. Podemos ver que el crecimiento es antihorario, es en contra de las manecillas de reloj. Los relojes giran en este sentido, pero el ángulo crece en sentido opuesto. La convención para escribirlo es el nombre del punto, paréntesis, R es la distancia del centro al punto, y luego ponemos el ángulo, en este caso θ como variable. Dentro del LibreCAD, para indicarle que queremos una coordenada polar, ponemos nuestro R, valor de origen al punto, menor que el ángulo. Al igual que en las coordenadas previamente vistas, tenemos coordenadas polares absolutas. Tienen como origen, de nuevo, el eje coordenado que aparece en la hoja. Para trabajar con estas coordenadas, como habíamos dicho, es R menor que ángulo, ¿no? La distancia menor que el ángulo al que se encuentra. Volvemos al ejemplo que había puesto en rectangular. Aquí tenemos los mismos puntos. Por ejemplo, el primer punto estaba en 2,3 en coordenadas rectangulares, pero en coordenada polar, esto de aquí a acá mide 3.61 y está a 59.3 grados respecto al origen. Tenemos el punto que estaba en el cuadrante 2. El ángulo va de esta línea hacia acá, 161.58 grados, y la distancia es de 3.16 del origen al punto, en línea recta. Tenemos este que estaba en menos 1, menos 1 en el tercer cuadrante. La distancia es de 1.41 del origen al punto, y el ángulo es de 225 grados. Por último, este punto que está en el cuarto cuadrante, 3, menos 2, ahora mide 3.61 y el ángulo es de 303.69 grados. Aquí vemos algo curioso. Esta medida es igual que esta. Las distancias son similares, 3 y 2, 3 y 2. Por trigonometría sabemos que eso es un triángulo rectángulo. Sus catetos generan una hipotenusa, que sería esta distancia. Y podemos ver que es el mismo triángulo, solo que en diferente posición. Por eso da la misma distancia. Lo único que varía es el ángulo. Aquí podemos ver de nuevo el ejemplo del cuadrado. Debo de indicar el primer punto, que sería la distancia del origen al punto, 3.60 a 56.30 grados. Si yo me muevo al siguiente punto, debo de indicar este lado. Tenemos 3.60, es la misma distancia
ya que es un dibujo simétrico, es un triángulo, es el mismo triángulo, solo que está invertido, la hipotenusa es la misma, por lo tanto la distancia es la misma. Lo que varía es el ángulo. Ahora el ángulo va de aquí hasta acá, 123.69 grados. Sigue este punto para que la línea baje. Es de 2.23 del origen al punto, pero está a 206 grados. Como es simétrico, mide lo mismo de aquí al punto, varía el ángulo. Ahora le da casi toda la vuelta y queda en 333.43 grados. Por último, volvemos a colocar este valor para que cierre nuestro cuadrado. Las coordenadas polares relativas es prácticamente la misma teoría que en rectangular. Al colocar un punto nuevo, genera un nuevo origen y debemos de tomar nuestro siguiente punto a partir del nuevo origen creado. Al igual que en el anterior, es relativamente fácil, ya que solo necesitamos la nueva distancia y el ángulo al que se encuentra, sin tener que medirlo desde el origen. Puede ser ya desde este punto, a lo mejor tengo una inclinación, sé el ángulo, sé la distancia, entonces simplemente aplico la distancia, aplico el ángulo y la línea se moverá. La notación en LibreCAD es arroba el valor de la distancia menor que el ángulo. Aquí tenemos el mismo ejemplo del cuadrado, pero ahora en coordenadas polares relativas. Para iniciar necesitamos la primera coordenada absoluta, puede ser rectangular o podemos ocupar el polar absoluto. Ahora, igual que en las coordenadas rectangulares, sabemos que la distancia que nos vamos a mover es de 4. Lo único que varía es la dirección. Si yo quiero ir hacia atrás, necesito trazar un ángulo de 180 grados. Entonces tenemos que es 4 unidades a 180 grados. Si yo quiero ir hacia abajo, le tengo que dar 90, 180, 270 para salir hacia abajo. Entonces le digo que me quiero mover 4 unidades en la dirección 270 grados. Si me quiero mover hacia la derecha, 0 grados para salir derecho y 4 unidades. Y si quiero ir hacia arriba, me debo de ir 90 grados, 4 unidades. Y con eso vuelvo al primer punto que marcamos. Hasta ahorita hemos visto cómo dibujar el mismo cuadrado en coordenadas rectangulares absolutas, rectangulares relativas, polares absolutas y polares relativas. Con esta introducción ya podemos pasar al software y dibujar con líneas y las coordenadas. Pongo las referencias de lo que ocupé para hacer esta diapositiva. Aquí resalto esta referencia, es una calculadora que convierte entre coordenadas polares y rectangulares. Si yo doy coordenadas polares y le digo que lo calcule, me devuelve las rectangulares y viceversa. Es una herramienta muy útil porque puedes hacer rápido un cambio de coordenadas y encontrar la misma distancia, pero en el otro tipo de coordenada, lo cual nos puede ayudar en un plano y para convertir nuestras coordenadas y trabajar más rápido.
Esto me ayudó mucho para planear los siguientes ejemplos que vamos a ver ya directamente en el software. Nos vemos en un segundo. He vuelto y tenemos el siguiente dibujo. He creado una serie de capas para hacer el mismo dibujo en las diferentes coordenadas. Vamos a empezar con las rectangulares absolutas. Lo marcamos aquí. Y nos vamos a la línea de comandos. Por ahora vamos a trabajar con línea de comandos para capturar los puntos. Pero antes vamos a ver el dibujo que nos dice. Nos dice que este punto se encuentra en 100,100. Esta es una coordenada absoluta y como hemos visto en la teoría, el primer punto debe ser absoluto. Este punto vamos a iniciar en los 4 casos y a partir de ahí nos vamos a empezar a mover a lo largo del dibujo para recrearlo. Entonces iniciamos. Lo primero que hacemos es en el comando decirle que queremos una línea. En el video anterior pusimos en inglés los comandos, ya que queremos mantener una convención con los demás softwares de diseño asistido por computadora, como AutoCAD, como DraftSight, etc. Trabajar en inglés nos mantiene en ese estándar y en caso de que cambiemos de software, podemos seguir ocupando estos comandos. Entonces escribimos line y nos pide el primer punto, que es de 100, 100. Aquí metemos el mouse y podemos ver que ya está en 100,100. El siguiente punto va a ser este de aquí, entonces nos movemos 50 unidades en X. Como estamos trabajando en absolutos, sería 150, 100. Con eso nos movemos 50 unidades a la derecha, pero en Y no nos desplazamos. Ahí está. Ahora nos pide subir 50 unidades. No nos movemos en X. En Y subimos 50 unidades y ahí vamos. El siguiente punto nos pide regresar 100 unidades. Vamos de aquí hacia acá. Entonces le restamos 100 a nuestra coordenada absoluta y nos va a quedar de 50,150. En el siguiente punto bajamos 25 unidades, entonces es 50,125. Vamos a hacer la línea que entra en el dibujo. Nos movemos 50 unidades en X y tenemos 100,125. Y por último, para cerrar el dibujo, volvemos al primer punto, que sería de 100,100. Y ahí tenemos el dibujo ya con las medidas en rojo. Todo fue hecho con coordenadas absolutas. Fue sencillo, un poco. Había que medir todo desde el origen, ¿sí? Cada punto fue medido desde el origen. Por ejemplo, si me coloco aquí, tenemos el 150, 150. Si yo me regreso aquí, tenemos 50, 150. Recordemos que el cursor, podemos ver las coordenadas del cursor abajo a la izquierda en absoluto, aquí abajo, y aquí un poquito más a la derecha son las relativas a este último punto que pusimos.
Podemos comprobar, no tengo un pulso exacto, entonces nos acercamos a 50, 125, 100, 125 y este debe ser 100,100 exactamente. Bueno, vamos a ocultar este dibujo en absoluto. Ahora vamos a ver rectangulares relativas. Va a ser un dibujo en verde. Vamos a cortar esta línea y volvemos a escribir que queremos una línea, line. Recordemos que el primer punto debe ser en coordenadas absolutas, 100,100. Porque bueno, aquí está. Ahora debemos caminar hacia la derecha. Son coordenadas relativas, por lo tanto, este punto ahora es el origen, esta pelotita roja. No me quiero mover en Y, solo me quiero mover en X. Entonces, la nueva coordenada va a ser arroba, para indicar que es relativa, 50 en X, pero no quiero desplazamiento en Y. Ahí tenemos la línea verde. El siguiente punto es subir en Y 50 unidades. Entonces ponemos arroba 0 en X, 50 unidades en Y. Podemos ver que tomamos los datos directamente del dibujo, no hay que sumar a la coordenada absoluta. Nos vamos directo del dibujo, por eso mencionaba que es relativamente fácil ocupar estas coordenadas relativas. Ahora vamos hacia la izquierda en X. Hacia la izquierda implica un número negativo. Ponemos arroba menos 100 unidades en X sin desplazamiento en Y. Ahí está. Necesitamos bajar 25 unidades en Y. Entonces, arroba 0 en X, coma, menos 25 en Y. Vamos a hacer esta parte de aquí, esta entrada. De nuevo, arroba 50 unidades en X. En Y no me quiero desplazar. Y vamos a bajar los últimos 25 unidades, que aquí nos indica que de aquí a acá son 25, entonces arroba 0 en X, coma, menos 25. Y ahí queda cerrado nuestro dibujo. Podemos ver que es el mismo dibujo que estaba en rojo, ahora está en verde, en relativas. Apretamos Escape, se cancela ya el uso de líneas y ya vimos el mismo ejemplo en coordenadas rectangulares relativas. Vamos a ocultarlo. Ahora sigue coordenadas polares absolutas. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora queremos la distancia del origen al punto y el ángulo de X a la línea que mide esta distancia. Vamos a ponerlo aquí en 100,100 y podemos ver abajo que dice 142 a un ángulo de 45 grados del origen. Haciendo la conversión de rectangular a polar, vamos a empezar a capturar datos para empezar a trazar las líneas. Igual pedimos una línea con line, enter. El primer punto va a estar a 141.42. Aquí
No, aquí está bien. Ahora, en vez de coma usamos menor que, el ángulo es de 45 grados. Y podemos ver que ahí está, en la coordenada 100,100, convertido a polar. El siguiente punto va a ser este contra el origen. Va a salir una línea a un ángulo. La línea ahora mide 180.25 menor que 33.69 grados. Y podemos ver que ahí está esta línea de 50 unidades a la altura de Y sin problema. Ahora queremos llegar a este punto que es este de aquí arriba. Ese punto se encuentra a 212.13 menor que 45 grados. Ahí está. Nos vamos a regresar aquí atrás. Podemos ver que el ángulo aumenta. Entonces es 158.11 menor que 71 grados punto 565. Ahí está. Ahora vamos a bajar estos 25 grados. 134.63 y el ángulo es de 68.189. Ahí está. Para hacer la línea que avanza en X, tenemos que es una línea de 160.08 con un ángulo de 51.34 grados. Ahí está. Y volvemos al primer punto, 141.42 a un ángulo de 45. Y ahí tenemos el mismo dibujo hecho con coordenadas polares absolutas. Esto es un poco complicado, debido a que es un dibujo rectangular, pero en caso de que exista alguna diagonal nos puede ayudar. Por ejemplo, que esté esto en diagonal a 45 grados, solo hubiera sido hacerlo crecer 45 grados en esta distancia, respetando el ángulo. Vamos a cerrar esta línea con Escape. Ocultamos el dibujo y lo volvemos a hacer por último con coordenadas polares relativas. Recordemos que el primer punto es absoluto. Podemos darle un valor rectangular o un valor polar. Vamos a hacerlo en este caso con un valor polar. Era 141.42 menor que 45 grados. Ahí está. Ahora, esta bolita es el nuevo origen. Yo me quiero mover 50 unidades a la derecha. En relativas ponemos arroba 50 unidades
a 0 grados para moverme hacia la derecha. Ahí está. Ahora quiero ir hacia arriba. Ponemos arroba 50 unidades y hacia arriba eran 90 grados. No, aquí me equivoqué. Puse una coordenada rectangular relativa. Le decimos que deshaga este último punto. Me equivoqué. Le escribimos undo. Ahora sí. Arroba hacia arriba 50 unidades con un ángulo de 90. Ahí está. Queremos regresar 100 unidades, ¿no? Estamos aquí, vamos para atrás. Entonces ponemos arroba 100 y para regresar eran 180 grados. Queremos ir hacia abajo 25 unidades, entonces le decimos 25 unidades con dirección 270 grados. De nuevo nos queremos mover hacia la derecha 50 a 0 grados. Y para cerrar el dibujo es bajar otra vez 25 unidades, arroba 25 con un ángulo de 270. Y ahí tenemos el mismo dibujo ahora con coordenadas polares relativas. Es importante practicarlas, saber siempre en qué coordenadas estamos trabajando, evitar errores como el que tuve de asignar un valor rectangular pensando en polar, cuidar siempre nuestra forma de escribir, ¿no? Si queremos ángulos, pues es con el menor que, si queremos y, es con coma. No olvidar los arrobas también. A lo mejor yo quería una coordenada relativa y olvidé poner el arroba y se fue al absoluto. En caso de algún pequeño error podemos ocupar aquí el comando escrito undo, o aquí arriba tenemos estos botones con undo. Lo apretamos y regresa al último paso. No me puedo regresar porque ya cerré la línea. Entonces, bueno, en caso de que nos equivoquemos, podemos hacer uso de ese comando aquí arriba o aquí en la línea de comandos. Eso es todo por ahora. Espero que les haya servido este video. Recuerden que si les gusta, un buen like, un comentario con dudas, sugerencias. En caso de querer seguir viendo estos videos, una suscripción. Y nos vemos en el siguiente video, en el cual haré otra figura usando las coordenadas para repasar. Y en caso de que gustes, estará el ejercicio, lo podrás resolver y si te llegas a atorar o algo, puedes ya continuar viendo el video y ver cómo se soluciona para empezar a practicar líneas, empezar a practicar coordenadas, empezar a orientarnos dentro del espacio de trabajo, que aunque sean las bases, siempre es bueno practicarlas. Un saludo y nos estamos viendo en el siguiente video.